nosotros también presumimos que están en Colombia. ¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta a Twitter para que participe. Dice, a propósito de la movilización convocada en México por la aparición con vida de los 3 estudiantes de Jalisco, lea el dato de mi colega Isa García y responda, ¿qué hacer para que cesen las desapariciones y asesinatos en ese país? Utilizamos además la etiqueta no son 3, somos todos. Y ahí debajo aparece la información de Aisa. Tan solo en 2017 se contabilizaron más de 25.000 homicidios dolosos, lo que posiciona a México como el país más letal hasta el momento. Así reflexiona esta autoridad en un comunicado de prensa. Y Rusia no se quedó de brazos cruzados. 60 funcionarios estadounidenses saldrán de territorio ruso antes del 5 de abril como parte de las medidas que toma el Kremlin tras la ofensiva diplomática lanzada por Washington y sus aliados europeos. Ampliamos en nuestro primer tema del día. Antes de hacer pública la respuesta, el canciller ruso Sergei Lavrov convocó al embajador de Estados Unidos en Moscú, Jon Huntsman, para que estuviera al tanto de estas medidas. El jefe de la diplomacia rusa precisó que dentro de la decisión del Kremlin se encuentra la clausura del Consulado General de Estados Unidos en San Petersburgo. De este modo, 58 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Moscú y 2 del Consulado General de Estados Unidos en Yekaterinburgo tendrán que abandonar el territorio ruso. Lavrov precisó además que tomarán las mismas medidas con los demás países que expulsaron a sus diplomáticos. Vayamos a fondo. ¿Qué desencadenó esta crisis diplomática que hoy atraviesa Rusia con Occidente y Europa? La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que era altamente probable que Rusia fuera responsable del envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija Yulia en una ciudad de Reino Unido. Rusia rechaza las acusaciones, se ha mostrado abierta desde el primer momento a colaborar en la investigación del caso. Sin embargo, Londres no solo se negó a cooperar con Moscú directamente, tampoco a través de intermediarios. Sin pruebas sobre la mesa, Londres, sus aliados europeos y occidentales aseguran que Moscú es responsable del caso y expulsan a diplomáticos rusos de sus territorios. El ministro de Relaciones Exteriores también tachó de lamentable las acusaciones de la parte británica. Moscú convocó entonces a una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Para lograr establecer un diálogo normal, esclarecer la verdad, hemos propuesto de forma oficial convocar el 2 de abril una sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la OPAC, donde plantearemos preguntas que se han hecho reiteradamente, pero de carácter genérico. Cuento con que nuestros socios occidentales no eviten un diálogo sincero. De lo contrario, será una confirmación más de que todo lo que está sucediendo es una gran provocación orquestada, dijo Sergei Lavrov. Y en este mismo contexto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, denunció una vez más que Londres se niega a proporcionar información detallada de la investigación por el caso Skripal. Estamos presenciando la obvia negación del acceso a la investigación de los representantes rusos a las víctimas rusas. Con esos métodos, Gran Bretaña abiertamente y sin ninguna restricción viola el derecho internacional y en particular la Convención Consular entre la ex Unión Soviética y el Reino Unido de Gran Bretaña y el norte de Irlanda de 1968. Reacciones internacionales. Cuba mostró su preocupación tras las medidas aplicadas contra Rusia por parte de Estados Unidos y países miembros de la OTAN. El director general de Prensa y Comunicación del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores, Alejandro González, refirió: estas acciones, que se han tomado sin contar con el resultado de investigaciones imparciales sobre los hechos, no se avienen al diálogo, entendimiento y cooperación que deben primar en las relaciones internacionales como vía para la solución de cualquier controversia, en correspondencia con el espíritu de las normas de derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. El funcionario expresó: Cuba considera que la cooperación debe prevalecer sobre la confrontación, al tiempo que rechaza la aplicación de medidas unilaterales que atentan contra la estabilidad internacional.
Nuestro corresponsal en Moscú, Hansel Oro, nos tiene más información. Saludos, Hansel, adelante. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Moscú ha respondido de manera recíproca ante esta expulsión de diplomáticos rusos por parte de los Estados Unidos. El canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, citó una reunión al embajador de los Estados Unidos, John Huntsman, para comunicarle que un total de 60 diplomáticos estadounidenses deben abandonar Rusia. Por otra parte, hace alusión al cierre del consulado de los Estados Unidos en San Petersburgo. Esto forma parte de una reacción, exactamente como explicaba, recíproca ante esta salida de los diplomáticos rusos de los Estados Unidos, un total también de 60. También se hace alusión específicamente al cierre del consulado de Rusia en Seattle. Moscú también hace alusión de que esto no es más que las provocaciones de Occidente que intentan denigrar la actuación de Rusia a nivel internacional. Incluso está sido denunciado por la propia portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación Eslava, María Zaharova, haciendo alusión de que esto también entraba en contexto con el tema del Mundial de Fútbol 2018 que intenta boicotear las autoridades británicas. Incluso se hace alusión a esta solicitud presentada por la propia portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, para poder acceder a las informaciones relacionadas con el caso de Yulia, exactamente la ciudadana rusa que fue afectada supuestamente por esta sustancia tóxica producida por Rusia, lo cual ya el Kremlin ha negado y también ha puesto su posición de que específicamente deben presentarse las pruebas, pues hasta este minuto son solamente provocaciones. Incluso hay que agregar de que Yulia Skripal ha salido del estado grave en cual se encontraba. Esto ha sido anunciado por los propios doctores de esa localidad de Salisbury. Esta es la información. Adelante. Muchas gracias, Hansel. Y seguimos hablando de Rusia. 79 ascendió el número de muertos tras el incendio en el centro comercial Zimnaya Vishnya de Kemerovo, registrado el pasado domingo. La mayoría de las víctimas fatales son niños. Tenemos la ampliación. De acuerdo con el servicio de emergencia ruso, hay 2 hospitalizados, otras 67 personas reciben tratamiento ambulatorio. Recordemos que este siniestro en el centro comercial Zimnaya Vishnya de Kemerovo es el segundo más grave de los últimos 9 años en el país euroasiático. El presidente Vladimir Putin se dirigió hasta el lugar de los acontecimientos para solidarizarse con las familias de las víctimas y además adoptar medidas con las autoridades locales. Revisamos nuestra pregunta del día a propósito de la movilización convocada en México por la aparición con vida de los 3 estudiantes de Jalisco. Lea el dato de mi colega Isa García y responda qué hacer para que cesen las desapariciones y asesinatos en ese país. No son 3, somos todos. Nuestra imagen del día hoy nos va a llevar hasta China. Agricultores en distintos puntos del gigante asiático trabajan arduamente en la recolección y producción del té Minqiang, una variedad que se elabora con los primeros brotes de té de la primavera, considerado de alta calidad. Con esta colorida imagen, nos vamos a la pausa. Ya estamos de regreso. Continúa la incertidumbre en México por la desaparición de los 3 estudiantes de cine de Jalisco, cuyo paradero se desconoce desde el pasado martes. Hoy, familiares, amigos de los 3 alumnos se movilizan. Le ampliamos. Fue el pasado 19 de marzo cuando los familiares de los jóvenes Salomón Aceves Castellum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García, estudiantes de cine de la Universidad de Guadalajara, denunciaron su desaparición. Desde entonces, cientos de ciudadanos han exigido a las autoridades locales y federales su pronta aparición con vida. La desaparición de los jóvenes desató una ola de indignación en todo el país. Estos hechos se suman a la desaparición forzada de más de 32,000 personas en solo una década. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que han desplegado un operativo especial para buscar a los 3 estudiantes y se comprometió a continuar la búsqueda de los otros 4 jóvenes que continúan en paradero desconocido. El pasado 25 de marzo, el gobernador de Jalisco anunció la aparición sin vida de otro alumno. Me refiero a Pedro Luis Guerrero, de 14 años, estudiante de secundaria. Las manifestaciones y protestas en Guadalajara han continuado desde el pasado 20 de marzo. Solo en Jalisco, 40 estudiantes se encuentran en estado de desaparición y desaparición forzada. El
El Observatorio Ciudadano de México señala que 2017 fue el año más violento. Supera notoriamente a 2011, que se recordaba como un periodo atroz para los mexicanos. Además, afirma que ya 2018 supera en un 18% la franja trazada en igual etapa del año pasado. Según Juan José Rodríguez, vocero de la organización, el origen del incremento de la violencia está en la guerra contra el narcotráfico, que ha decidido por parte del gobierno mexicano y que ha contribuido con la diversificación de los delitos y el aumento del tráfico de armas, unido a la complicidad con el crimen organizado, cuyos fondos ni siquiera son tocados por el Estado mexicano. En este mismo contexto, la Fiscalía General de Jalisco reportó el hallazgo del cuerpo de César Ulises Arellano Camacho, uno de los estudiantes desaparecidos en ese estado. El cadáver del estudiante de medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara desapareció desde el pasado 19 de marzo. Fue encontrado pendiendo de un árbol en la barranca de Huentitán. En el rescate participaron personal de Protección Civil y bomberos de Guadalajara y de Zapopan. Al lugar también acudió personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entonces el llamado es hoy a marchar para exigir con el paradero de los estudiantes de cine. Le presento la convocatoria. Faltan 3, nos faltan miles, no más. La convocatoria es para el jueves 29 de marzo del Ángel al Antimonumento a las 16 hora local. Eduardo Martínez nos tiene la actualización desde la capital mexicana. Saludos, Eduardo. En este contexto de manifestaciones por la aparición con vida de los estudiantes, pero te pregunto cómo avanzan las investigaciones. ¿Qué tal, Rey? Un gusto saludarte. Pues sí, esta movilización está convocada para el día de hoy por la tarde. Justamente nosotros estaremos dando cobertura a ese movimiento que ahora mismo está poniendo una vez más en la palestra pública el tema de la desaparición forzada y la desaparición por particulares. Rey, cabe destacar que las investigaciones alrededor de este caso no han avanzado. Hasta este momento, compañeros y por supuesto los familiares de estos 3 jóvenes estudiantes de cine de la Universidad de Guadalajara continúan demandando que las investigaciones se realicen con celeridad y sobre todo no victimizando a quienes están desaparecidos. Recordemos que también una de las inconformidades que provocó el anuncio del gobernador de Jalisco cuando encontraron el cuerpo del estudiante de medicina fue justamente que se estaba revictimizando a este joven cuando no se habían tampoco realizado las investigaciones por completo. Rey, esta situación lo que pone también en evidencia es lo que están enfrentando los jóvenes mexicanos ahora mismo. Y resulta que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas de la Secretaría de Gobernación, hasta el 31 de enero de este 2018 existían más de 34,000 personas que estaban en este carácter de desaparecidos. De esas, casi el 30% son jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Esta es una preocupación si ponemos una vez más uno de los temas más relevantes en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y que es justamente la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo paradero, cuya situación y también el destino que tuvieron estos 43 jóvenes se desconoce hasta este momento, cuando ya han pasado más de 3 años, cuando está por cumplirse ya 3 años y medio de estos acontecimientos y todavía no hay ni siquiera un castigo a los responsables, pero tampoco hay una situación bien a bien definida de qué fue lo que pasó con estos 43 jóvenes. Así es que en la movilización del día de hoy, Rey, se espera que haya consignas, no solamente por estos 3 jóvenes de Guadalajara, sino también por los 43 y por los miles de jóvenes que están desaparecidos en este país. Además, también esto ocurre en el contexto en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha presentado su informe de labores y el comisionado ha señalado, el comisionado presidente el día de ayer mencionaba en la residencia oficial de Los Pinos que el saldo en materia de derechos humanos en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto resultaba desfavorable completamente. Esto si se toma en cuenta que el número de recomendaciones
que han realizado este organismo, pues se han incrementado en más del 177% y están específicamente señalando a organismos como la Comisión Nacional de Seguridad y también a la Procuraduría General de la República, dos entes de manera muy importante para llegar a la justicia y también para esclarecer casos como los que antes te he mencionado, Rey. Decimos desfavorables y somos conservadores. Muchísimas gracias, Eduardo, por toda esta información. Hasta muy pronto. Eduardo Martínez, nuestro corresponsal en Ciudad de México. Le vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticia durante la jornada que corre, pero para ello consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Francesca Emanuele. Un nuevo tiroteo se reporta en Texas. Al menos un muerto y 3 heridos en las inmediaciones de un complejo de apartamentos en la ciudad Plano, en el condado de Collin, en Estados Unidos. Muy lamentable. Vamos a avanzar. Hilda Silvestrucci, Honduras, protesta contra el gobierno, terminó en represión de parte de policías militares. Ve esa fotografía. Dispararon a manifestantes en la ciudad de Choluteca, al sur del país. Impresionante. Fernando Francia, ya rige la veda electoral impuesta por el TSE de Costa Rica, o sea, el Tribunal Supremo de Elecciones. La capital luce tranquila y con poco movimiento debido a los feriados de este jueves y viernes. Todo listo para la elección de este domingo, elección en segunda vuelta, elección presidencial. Adriana Robreño, Brasil, consideran prácticamente inevitable una tercera denuncia contra Temer después de que la Policía Federal llevara presos esta mañana a José Yunes, su ex asesor, y al coronel João Batista Lima, supuesto testaferro y otros aliados. Hashtag corrupción. Muchas gracias a nuestros compañeros. Vamos a avanzar con el tema en desarrollo. Nuestro primer tema en desarrollo es Ecuador. Le damos seguimiento al secuestro desde el pasado lunes de 3 trabajadores del diario El Comercio cerca de la frontera con Colombia. Nuestro corresponsal en Quito, Cristian Salas, nos tiene la actualización. Saludos, Cristian. Autoridades ecuatorianas y colombianas se reunieron para dar solución conjunta a este caso. Sin embargo, es muy escasa la información oficial. ¿Por qué, Cristian? ¿Qué tal, Rey? Saludos desde la capital ecuatoriana. Efectivamente, bueno, tanto las autoridades de seguridad como de Colombia y Ecuador vienen reuniéndose desde que empezaron los ataques en la zona fronteriza a inicios del mes de enero. Sin embargo, hoy trabajan conjuntamente respecto a las acciones de rescate para el equipo periodístico que fue secuestrado, como tú bien mencionas, Rey, el lunes anterior en la zona fronteriza, específicamente en la población de Mataje, provincia de Esmeraldas. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Efectivamente, se maneja un hermetismo respecto a la información, según han mencionado las autoridades, específicamente el Ministerio del Interior a través de su ministro, que la información no se la puede otorgar ya que estaría en riesgo la integridad del equipo periodístico que presumiblemente se encontraría en territorio colombiano secuestrado por disidentes de las FARC o personas delincuenciales vinculadas con el narcotráfico. El ministro del Interior, César Navas, esta mañana se reunió con los familiares de las personas secuestradas y mencionó que la difusión de esta noticia emitida por un medio de comunicación colombiano en la noche de ayer acerca de la supuesta liberación de las 3 personas fue completamente irresponsable, ya que no existía una información confirmada, y lo reiteró esta mañana. La reunión con los familiares de los secuestrados se mantuvo a puerta cerrada y no se brindó mayor información. Posteriormente a ello, el ministro del Interior se reunió con la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. También estuvo presente la presidenta de esta institución, Elizabeth Cabezas, la canciller María Fernanda Espinosa y el ministro de Defensa, Patricio Zambrano.
Ellos también mantuvieron una reunión con todos los integrantes de la Comisión de Soberanía y ahí no se brindó tampoco mayor detalle de lo que se sostuvo en esta reunión, excepto lo que mencionó la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, indicando que se trabajan en acciones conjuntas, tanto desde el sector institucional que implica el gobierno nacional, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, conjuntamente con las autoridades en Colombia para que puedan retornar sanos y salvo tanto el periodista, el fotógrafo y el conductor del rotativo El Comercio. Esta es la información que se maneja hasta el momento, Rey. Estamos a la expectativa. También varios periodistas se concentran en una vigilia permanente que inició ya hace 2 días en los exteriores del Palacio Presidencial, donde exigen las garantías al gobierno para poder cumplir su trabajo con total normalidad y seguridad. Vamos a mantenernos al tanto de cualquier otra información e inmediatamente estaremos tomando contacto nuevamente para llevarles la noticia cuando así lo requiera, Rey. Muchísimas gracias, Cristian, por toda la información que nos has ofrecido. Hasta muy pronto. Cristian Salas, directamente desde Quito, Ecuador. Vamos entonces a revisar nuestra pregunta Twitter y las respuestas que ya tenemos. ¿Qué le preguntábamos al inicio del programa a propósito de la movilización convocada en México por la aparición con vida de los 3 estudiantes de Jalisco? Lea el dato de mi colega Aiza García y responda qué hacer para que cesen las desapariciones y asesinatos en ese país. No son 3, somos todos. Vea la información que nos trae Aiza García en su tuit. Tan solo en 2017 se contabilizaron más de 25,000 homicidios dolosos, lo que posiciona a México como el país más letal hasta el momento. Repasemos respuestas entonces. José Manuel Barroso, ¿qué dice? Ser estudiante y periodista en México es pecado capital para los gobiernos de ultraderecha que han gobernado ese país. Solo un pueblo consciente que ponga fin por medio del voto a las desapariciones forzadas, sicariato, narcotráfico, etcétera, lo podrá lograr. Ahí está AMLO, o sea, Andrés Manuel López Obrador. Veremos, dice José Manuel Barroso. Frank Morillo dice, definitivamente para México es estrictamente necesario que el pueblo rechace con contundencia a la élite política que mantiene prácticas como la desaparición forzada y ejecuciones, prácticas exclusivas de los gobiernos de derecha como Brasil, Colombia, Argentina, puntos suspensivos. Y por último esta de David Grau, la guerra entre cárteles de la droga y la corrupción siguen incrementando la violencia en México, mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue sin tomar medidas. Ayotzinapa es un ejemplo doloroso de lo que es la falta de justicia y el pueblo debe participar en elecciones. Año electoral, no lo perdamos de vista. Muchísimas gracias por haber participado. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. En el contexto de esta Semana Santa, cargada de significado religioso, creyentes de Nicaragua acuden a una iglesia en Masaya con sus mascotas para bendecirlas. Con este video vamos a despedir hoy nuestro programa de temas del día. Venimos a pagar la promesa porque hace como un mes pues se salvó porque me le dio una enfermedad intestinal. Entonces yo se lo prometí a San Lazarito, pero yo le dije